Vaya buscando la escritura en Efesios capítulo 2, el verso 10. Efesios capítulo 2, el verso 10. Dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús, nueva versión internacional: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta escritura con la cual damos comienzo, Señor, a este nuevo año. Creemos que esta palabra es relevante para nuestras vidas espirituales, que hoy tú añades, Señor, a nuestra fe conocimiento, gracia y crecimiento, Padre. Y creemos, Padre, que en esta mañana, Señor, esta palabra llega a lo profundo de los corazones, aquí y a la distancia. Permítenos hablar conforme tu voluntad, conforme tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No sé si alguna vez has escuchado esa famosa frase que dice: ser o no ser, esa es la cuestión. ¿La has escuchado alguna vez? Es una frase que fue pronunciada por uno de los personajes del autor William Shakespeare en su obra Hamlet, y en la misma la frase realmente reflexiona sobre el significado de la existencia, la vida y la muerte. Pero no te quiero hablar de eso realmente. Hay otra frase que es similar, que no tiene que ver nada con Shakespeare ni la literatura, pero que ha resonado durante mucho tiempo en la mente de los cristianos que leen la escritura. Y la frase es: ser o hacer. ¿Qué es lo importante? Y te tengo que decir entonces en esta mañana que el título de este mensaje es ser o hacer, cuando nuestra identidad cristiana se basa en el hacer. No sé si alguna vez te has encontrado con un cristiano, o tal vez tú mismo en algún momento has expresado esto, pero a veces hay cristianos que le dicen a otros: oye, ¿qué clase de cristiano eres? Y le hacen esta expresión a otros cristianos, porque ellos entienden que ser cristiano implica unas cosas para hacer, y le dicen: un cristiano debe hacer esto. Y tal vez nosotros en algún momento le hemos dicho a un cristiano: mira, es que un cristiano es esto. Amén. Y debería decir que hacen cosas y ni siquiera saben por qué hacen esas cosas. Hay cristianos que practican cosas y ni siquiera saben por qué las practican. Tú le dices: ¿y por qué tú haces esto? Bueno, pues vi. Pero realmente no te pueden decir bíblicamente y con fundamento por qué hacen lo que hacen. También tengo que decirte que hay otros creyentes que hacen cosas que son correctas, pero las hacen con los propósitos y los motivos incorrectos. Sea como sea, y volviendo al tema en esta mañana, para muchos creyentes, para muchos cristianos, hay una tensión constante entre el ser y el hacer. Y nos preguntamos si nuestras acciones son las que nos hacen aceptos ante Dios,
si nuestras acciones son las que hacen que Dios nos bendiga, o es nuestra identidad en Cristo la que nos impulsa a actuar. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que constantemente allí se afirma nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es lo que nosotros somos ahora. Pero vas a ver también que por otro lado, también se nos exhorta en el Nuevo Testamento a hacer, a actuar y obrar. Y la pregunta que muchas veces surge es, ¿qué es más importante? ¿Ser o hacer? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar ambas cosas? La realidad, amados hermanos, es que ambas cosas son importantes. El problema surge cuando nosotros los creyentes, los cristianos, invertimos el orden de las cosas. Por ejemplo, a veces creemos que tenemos que hacer, que tenemos que actuar de tal manera para tener identidad. Es ahí cuando pensamos que nuestra identidad está ligada a lo que hacemos. Por ejemplo, decimos cosas como tengo que hacer para agradar a Dios. Tengo que hacer para ser cristiano. Tengo que practicar esto para ser cristiano. Y no podemos ver que nuestra identidad no es meramente lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Y lo que somos en Cristo Jesús, es decir, nuestra identidad, es lo que produce en cada uno de nosotros el hacer, lo que nos lleva a actuar conforme nuestra identidad. Entonces, el ser, la identidad en Cristo precede al hacer en el contexto de nuestra fe. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso es importante. Sí, amados hermanos, es importante. Cuando no entendemos esto, nos esforzamos por fabricar nuestras propias obras en lugar de permitir que la vida de Cristo y esa nueva identidad fluya en nosotros. Y fíjate cómo dice, nos esforzamos en fabricar obras. Nos fabricamos en hacer aquellas cosas que nos enseñan que debe hacer un buen cristiano. A veces nos enfocamos hasta en dogmas, en tradiciones, sin permitir que la vida de Cristo que produce en nosotros esa nueva identidad fluya en nosotros y produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tu identidad cristiana, entienden esta mañana, se encuentra en tu relación con Cristo. Que dice Efesios 2:10, que somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esa identidad es un regalo de Dios para tu vida. Alguien en esta mañana tiene que quitarse esa carga que tiene. Alguien en esta mañana tiene que quitarse esa carga que piensa que tiene que hacer y hacer y hacer para agradar a Dios. O que tiene que hacer y hacer para tener una identidad de hijo de Dios, de cristiano. No, aleluya, ya en Cristo Jesús se nos ha dado esa identidad. Es un regalo de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que es importante, y recalco nuevamente, entender el orden que se da en el Señor y no separar la identidad, no separar las obras de la identidad ni la identidad de las obras. ¿Por qué?
Porque podemos caer en diferentes extremos. Podemos conformarnos y decir, no, ya yo tengo identidad. Y sin embargo, pensar que tenemos identidad y no actuar en consecuencia conforme a esa identidad. Pero por otro lado, podemos conformarnos con solo hacer obras o actuar como cristianos y no entender quiénes somos en Cristo. Aleluya. Así que hay una relación muy íntima entre nuestra identidad en Cristo, entre lo que somos en Cristo y la manera en que debemos actuar. Y una es el resultado de la otra. Cristo dijo unas palabras muy importantes que van en esta dirección. En Juan capítulo 15, los versos 4 al 5, donde Él dice, permanezcan en mí. Déjeme leerle ese versículo, esos dos versículos completos. Y es una palabra que me parece que usted debería tomarla y meditar en ella cada día de este nuevo año. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Aleluya. Es triste cuando tratamos de dar fruto por nosotros mismos. De hecho, déjame decirte que por nosotros mismos no podemos dar fruto. Por nosotros mismos lo único que nosotros podemos hacer es fabricar obras humanas, pero no producir fruto. La religiosidad muchas veces lo que hace es producir obras humanas, carentes de la vida de Cristo. Y Jesús dice que ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué significa esto? Que el hacer, el actuar conforme a las obras, el fruto, es el resultado de nuestra permanencia en Cristo. Amén. En otras palabras, Cristo, quien es nuestra identidad, es el que nos da vida. Cristo es el que produce en nosotros. Entonces podemos actuar, podemos obrar y podemos dar fruto conforme a esa nueva naturaleza que se nos ha dado. Y Efesios, este versículo 10 de Efesios que hemos considerado en esta mañana, nos da las dos caras de la moneda. Fíjate que por un lado nos dice que somos hechura suya. Por un lado nos habla de la identidad que ahora se nos ha otorgado. Pero por otro lado nos habla y nos dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Así que Efesios 2:10 primeramente enfatiza en nuestra identidad, pero también enfatiza en las obras. Ambas son importantes. Déjeme tocar brevemente esto. Él dice, porque somos hechura suya. Te dije que en el Nuevo Testamento constantemente se nos está recordando y se nos está afirmando en nuestra identidad en Cristo. En un mundo en el cual vivimos, donde hay un problema, donde las personas tienen problemas de identidad, es importante reconocer que la Biblia, amén, el Nuevo Testamento constantemente nos está recordando quiénes somos. No se nos puede olvidar quiénes somos.
y vivir conforme lo que somos, conforme esa identidad. Y nos reafirma o nos afirma en esa identidad. Porque a veces el enemigo va a querer robarnos esa identidad. Puede ser que llegue el momento que tú te preguntes, ¿y quién yo soy? Tú no eres lo que haces. Tú no eres tu título universitario. Tú no eres tu trabajo. Tú no eres tu profesión. Aleluya. Tú no eres tu dinero. Tú no eres tu estatus. Tú eres una nueva creación. Tú eres hechura suya. Antes no tenías identidad. Muchos de ustedes no sabían ni quiénes eran. Hoy en día hay tantos debates con la identidad, con las ideologías. Hay tanta confusión. Hay personas que primero tienen una identidad y después dicen tengo otra. Porque fuera de Dios no hay identidad verdadera. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y como te he dicho en otras ocasiones, desde el principio quiso arrebatarle esa identidad al ser humano. Porque el ser humano fue creado para tener comunión, relación con Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios. Por eso Dios puso su imagen en él. Pero como te decía en una predicación anterior, al enemigo no le gustó eso. Y desde entonces ha estado luchando para distorsionar la identidad de Dios en el hombre. Pero gloria a Dios que en Cristo Jesús esa identidad es restaurada. Amén. Y la palabra de Dios, amén, constantemente nos está recordando quiénes somos en Él. Aleluya. Desde ser hijos, desde ser nuevas criaturas, hasta llamarnos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es solamente un ejemplo, porque el listado es extenso de lo que Dios dice que somos. Aleluya. Pero sin identidad, si permitimos que el enemigo nos robe la identidad, y sin permanencia en Cristo, no podemos dar verdadero fruto. Podremos hacer obras, podremos fabricar obras, pero no dar fruto, porque el fruto es inherente a la naturaleza. Y tú vas a dar fruto conforme sea tu naturaleza. Si tu naturaleza es carnal, tú vas a producir obras de la carne. Si tu naturaleza es espiritual, tú vas a producir fruto del espíritu. Aleluya. Entonces a veces corremos el riesgo de vivir un cristianismo de apariencia sin tener la esencia de Cristo. Cuando no entendemos que es la vida de Cristo la que opera en nosotros, corremos el riesgo de simplemente aparentar que somos algo que no somos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sabes qué? Jesús maldijo una higuera en cierta ocasión cuando tuvo hambre, porque aparentaba tener fruto. Sus hojas decían que tenía fruto. Pero cuando Jesús se acercó y la examinó, pudo ver que era solo apariencia, porque no tenía frutos. Que no seamos como la higuera. Aleluya. Que cuando Cristo fue a buscar fruto en ella, porque aparentaba tener fruto, no encontró fruto en ella. A veces la apariencia nos impresiona. A veces los grandes talentos nos impresionan. Los grandes dones. La elocuencia de las palabras nos impresiona. Pero a Jesús no le impresiona nada de eso.
A Jesús le impresiona el fruto. Aleluya. Entonces, la vida de Dios siempre producirá en nosotros, porque somos hechura suya. Entonces, la segunda cara de la moneda de lo que nos dice aquí Efesios 2:10 es que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate que no estamos menospreciando ni estamos restándole el lugar que tienen las obras. Lo que estamos diciendo es que las obras son el resultado de esa nueva identidad. Por lo tanto, yo no hago para tener identidad, sino que por cuanto tengo identidad, sino que por cuanto sé quién soy ahora en Cristo, amén, y la naturaleza que ahora opera en mí fluye la vida de Cristo y produce en mí fruto, produce en mí una manera de actuar diferente. Aleluya. Así que las obras tienen importancia también. Las obras son una consecuencia natural de nuestra identidad en Cristo. Creados en Cristo para buenas obras. Y esto es tan así que Él las anticipó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ella. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos andando en esas obras? ¿Estamos manifestando, amén, esa nueva vida en Cristo? Y entiéndase algo, que estas obras no son un medio para ganarnos la salvación, ni para tener una nueva identidad. Estas obras no son para alcanzar la bendición de Dios, aleluya, sino que son la expresión de nuestra nueva vida en Cristo. Recordemos el orden correcto: el ser antes que hacer. Cuando invertimos este orden, creyendo que tenemos que hacer para hacer, ligamos nuestra identidad a nuestras acciones. ¿Y sabe lo que pasa? Que nos frustramos. ¿Sabe lo que pasa? Que esto nos lleva muchas veces al legalismo. Nos lleva a esa actitud religiosa donde ponemos un énfasis exagerado en las reglas, en los rituales, confiando o creyendo en el cumplimiento humano de estas normas como un medio para lograr la aceptación de Dios. Y yo quiero decirte que ya tú has sido acepto en el amado, en Cristo Jesús. Pero muchas veces cuando se nos dice: no, es que el cristiano debe ser así. Ah, no, tú no eres cristiano porque tú no haces esto y lo otro. Y empiezan personas quizás bien intencionadas. Llega esta persona nueva a la iglesia y empiezan como que a establecerle unas pautas. En lugar de enseñarles lo que hace la vida de Cristo en la persona, no les enseñamos. Enseguida empezamos a imponerle un sinnúmero de cosas porque tal vez no entra en nuestro molde, no entra en nuestro perfil religioso. Amén. Y está viniendo, la persona está asistiendo a la casa del Señor, y como quizás tal vez nos vemos unos cambios aparentes o unos cambios externos, pues ya nos desesperamos, y entonces viene aquel y le dice: hermanito, usted tiene que hacer esto si quiere ser cristiano. Entonces estamos fallando, porque le estamos enseñando a las personas que el cristianismo es un mero asunto de hacer, y no le estamos enseñando que el evangelio produce la vida de Cristo en las personas, y por consecuencia nos lleva a actuar de una manera diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Las obras siempre deberían ser o deben ser la manifestación de lo que ya somos en Cristo Jesús.
Nuestra salvación tendrá como resultado obras que se traducen en el servicio. Un servicio al Señor, un servicio que le glorifica, un servicio que edifica a la iglesia. Y tal vez alguno está pensando, bueno, pastor, pero ¿qué obra yo voy a manifestar? Porque pensamos en obras y pensamos enseguida en ministerios. No, pues si yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy profeta, apóstol, maestro. Es más, yo soy la persona que hago el mantenimiento del templo. Entonces pensamos que estas obras tienen que ver tal vez con algún tipo de posición o de misión ministerial, cuando esas obras que Dios preparó para con nosotros de antemano son obras que tú tienes que manifestar en tu diario vivir. Obras que muchas veces no serán reconocidas por todo el mundo. Obras que no serán aplaudidas porque quizás no te van a ver. No te van a ver en tu trabajo. Cuando tú manifiestas esas buenas obras, cuando interactúas con las personas que tienes que trabajar. Cuando haces un gesto de bondad con alguien. Cuando le das una sonrisa a alguien. Cuando le abres la puerta a alguien. Cuando le dices a alguien, Dios te bendiga. Ah, pastor, pero es que yo creía entonces que esas obras tenían que ser grandes obras. Tú eres un representante de Jesús aquí en la tierra. Tú eres un embajador de Cristo. Por lo tanto, por donde quiera que tú te muevas, tú eres un embajador de Cristo. ¿A quién tú representas? A Jesús. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Manifestar la vida de Cristo. Manifestar la gracia de Cristo. ¿Cómo? En tus acciones, en tus actos, en tus palabras, en tus actitudes, en la administración de tu dinero, en las decisiones, en la manera que manejas tu vida digital, tu vida en línea. Aleluya. Esas son las obras que Dios de antemano anticipó para ti. Así que en esta mañana nos quitamos tal vez esa idea de que tengo que tener un ministerio, de que tengo que tener tal vez una posición, como se le decía tal vez antes, de la iglesia. No. Esas obras son para manifestarlas afuera. La Biblia dice cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús, amén, para sanar los oprimidos del diablo y para hacer buenas obras. De eso se trata. De eso se trata, y que somos hechura de Dios para buenas obras. Por lo tanto, nuestra identidad no se puede basar en un hacer superficial, en un hacer religioso. No, nuestra identidad se basa en lo que somos ahora en Cristo. Por eso era que Cristo decía, de gracia recibisteis, dad de gracia. Para ir terminando, Pablo resume esto en las siguientes palabras. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por su gracia que tengo identidad. Es por su gracia que soy un hijo. Si soy cristiano, como nos reconocemos, ¿verdad? Es por su gracia.
No es por algo que yo haga, no es por mis méritos personales. Es por su gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa en mí. Es decir, esa gracia ha producido en mí. Y yo he respondido a esa gracia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Él dice, he trabajado con más tesón que todos ellos. Pero aclara, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Eso es lo que debemos entender, amados hermanos. Y a veces nos gloriamos tanto de nuestros logros, de las grandes cosas que hemos alcanzado, como si fuéramos nosotros. Y Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. Aleluya. Todo lo que somos y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Aleluya. Y a pesar de que Pablo se expresa de esta manera, la gracia no nos exime de actuar. Aleluya. Porque tengo gracia, pues ya no actúa. No, porque la gracia, ¿sabes qué es lo que sucede? La gracia me lleva a actuar. La gracia me empodera, para usar esa palabra moderna. La gracia me impulsa a actuar. Es la gracia de Él. Aleluya. Es su gracia. En este 2025, me parece que lo primero que debemos hacer es reafirmarnos en nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Ya no podemos andar por ahí preguntándonos quién soy. ¿Quién soy? Mira, para algunos su identidad es el nombre de su iglesia. Para algunos su identidad es el nombre de su denominación. Para algunos su identidad es la teología en la cual creen. Aleluya, eso no es identidad. Aleluya. ¿En qué identidad vas a fluir si no es la identidad de Cristo, que es la que se te ha otorgado? Aleluya. Lo segundo que debemos hacer en este 2025 es permanecer en Cristo. Como Él decía en Juan 15, esas palabras son tan claves. Esas palabras son tan poderosas. Si los creyentes tomáramos en serio esa palabra, amén, y decir, yo voy a permanecer en Cristo. Aleluya. Y lo tercero que debemos hacer en este 25 es decir, voy a andar en los propósitos y los planes de Dios para mi vida. Andaré en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. No voy a hacer o no haré para hacer, haré por cuanto soy. No fabricaré obras para hacer, aleluya, porque ya Él les preparó para mí de antemano. Permitiré que su vida fluya en mí y me dejaré guiar. Eso es importante. Me dejaré guiar. Concluyendo, en esta mañana hemos reflexionado sobre ser o hacer, sobre la relación entre la identidad, nuestra identidad en Cristo, y las obras en la fe. Y cabe recalcar que es importante priorizar esa comprensión y esa afirmación de nuestra identidad en Cristo como base fundamental para esa vida de servicio y buenas obras. Y permitir que fluyan en nosotros de manera natural de nuestra relación con Dios, en lugar de tratar de ganarlas
por nuestro propio esfuerzo. ¿Tu identidad está en Cristo o está en tus obras? Aprendamos como Pablo a depender de la gracia de Dios para vivir y para obrar. Y permitamos que la vida de Cristo fluya a través de nosotros para producir obras genuinas. Amén. No hago para que el pastor diga. No hago para hacerme más acepto a Dios. No hago pensando que si hago esto voy a obtener la bendición de Dios. Aleluya. No, ya sé quién soy. Soy un hijo de Dios amado. Y su vida produce en mí. Ponte en pie en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno. Gracias, Señor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra, Dios. Gracias por la comprensión espiritual de la misma, la comprensión que tú nos das, Señor. En esta mañana, Dios, queremos afirmarnos o reafirmarnos en nuestra identidad en Cristo. Aleluya. Puede que haya personas que han dedicado mucho de su tiempo y de su esfuerzo a hacer cosas que tal vez son correctas, pero por las motivaciones y los propósitos incorrectos. Hacer cosas porque piensan esta es mi manera de agradar a Dios. Hacer cosas porque piensan, bueno, es que esto es lo que me hace cristiano. Hacer cosas porque dice, si no las hago, pues estoy mal con Dios y se sienten culpables. Pero no, lamentablemente, hacen muchas cosas, pero que no fluyen de esa identidad, de esa nueva vida en Cristo. Aleluya. Y en esta mañana tú estableces el orden correcto, ese entendimiento correcto. Aleluya. De tal manera que nuestra vida en Cristo ya no será una carga. Aleluya. Ya no te sentirás culpable porque no hagas o porque hagas, sino que como la vid que produce pámpanos, amén, de manera natural, amén, así tu vida que está en Cristo producirá de manera natural el fruto de Cristo. Y en esta mañana yo pido a Dios que quite toda mentalidad, todo pensamiento que de alguna manera nos troncha, de alguna manera nos limita. Pensamientos que de alguna manera nos hacen estériles, porque pensamos que nosotros podemos fabricar ese fruto. Aleluya. Y muchas veces lo que estamos produciendo son cosas artificiales. Muchas veces lo que estamos produciendo son hojas, cual aquella higuera que Jesús maldijo. Aleluya. Y nos vestimos de un follaje que parece que tenemos fruto. Aleluya. Pero cuando examinamos, cuando el Señor examina nuestras vidas,
estamos carentes de ese fruto porque ha habido una desconexión con la vid. Porque no hemos permanecido en Cristo y nos hemos ligado a otras cosas que nos impiden fructificar. Aleluya, nos hemos conectado con otras fuentes, si se les puede llamar fuentes, que no son Cristo. Y en vez de permanecer en Cristo nos hemos desligado. Aleluya, pero en esta mañana, aleluya, el Señor te llama a permanecer. El Señor te llama a conectarte nuevamente con la fuente. El Señor te llama a conectarte nuevamente con su plenitud. Porque déjame decirte, si no lo haces, amados hermanos, vas a vivir un 2025 triste. Vas a vivir un 2025 intentándolo, tratándolo. Vas a vivir un 2025 que no es el que tú quieres vivir, pero el Señor te dice hoy: conéctate a la vid, conéctate a la fuente. Entiende en esta mañana quién tú eres en mí y permite que mi obra de gracia se manifieste en tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Permanece en mí, te dice el Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío. Guíanos, Señor, a través de todo este año. Señor, que nuestra dependencia de ti sea total. Que no dudemos, que no desconfiemos. Aleluya. Y que sobre todas las cosas, cuando salimos a la calle y cuando interactuamos fuera de nuestro círculo personal o familiar, podamos manifestar verdaderamente las obras de Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos. Gracias a los hermanos, amigos que estuvieron conectados en el Facebook. Esperamos que esta palabra les haya sido de bendición. Y marchemos y caminemos hacia adelante en este nuevo año en el nombre de Cristo Jesús. Amén.